Revisaremos ahora en nuestro curso de programación orientada a objetos cómo manejar archivos que tienen datos de tipos binarios. En el tema anterior vimos cómo trabajar con archivos de texto a través de las clases FileReader y FileWriter. En esta ocasión ampliaremos nuestro tema para trabajar con información que almacena datos de tipo primitivo. En este caso, pues son los tipos de datos que conocemos como enteros, doubles, flotantes, tipo char, entre otros. Recordemos que habíamos definido nosotros lo que son una fuente de datos, el archivo, a través de nuestro programa se establece un canal de comunicación conocido como el flujo de datos cuando nosotros establecemos cuando abrimos nuestro archivo y queremos leer o escribir datos de ellos, se conoce como un stream, ya que va a fluir un flujo o una corriente de bits entre tanto la fuente como nuestro programa. Es importante establecer nosotros que a nivel elemental, a nivel básico, se establece en primera instancia una comunicación de tipo input stream. Input stream me permite a mí leer flujos de bits o de bytes, agrupados en bytes, por supuesto. Bien, pues si quisiera leerlo tendría que saber con precisión a qué tipo de datos me estoy refiriendo para poderle dar sentido. Si nosotros conocemos o sabemos, podemos escribir una secuencia de tipos de datos, independientemente si son enteros, long, flotantes, sabemos esa secuencia, podemos leerlos a través de lo que se llama los data input stream, que se conocen como lectura formateada. Nosotros le pasamos o vamos a encadenar ese flujo de entrada hacia un objeto de tipo data input stream que me va a permitir leer o a tratar de leer de ese flujo un determinado tipo de datos. Estaríamos nosotros aplicando ya funciones para leer flotantes, leer enteros o leer datos de tipo long. Lo mismo para lo que son los flujos de salida. Nosotros podremos escribir flujos o cadenas de bits agrupados en bytes, pero si nosotros enlazamos con un objeto de tipo data output stream, nos permitirá escribir entradas formateadas a través de las funciones o métodos writeFloat, writeInt y writeLong. Veremos en el ejercicio cómo se clarifica esta situación. Desde este momento es importante aclarar que los file input stream también los podríamos nosotros a su vez asociar con una entrada de tipo buffer input stream, que significa que es un bloque de bytes que en este bloque me va a almacenar en un buffer en memoria lo que está en el disco. Recordar que en los programas los cuellos de botella son debidos precisamente a los accesos a disco. Por lo tanto, si yo puedo, cada que hago a disco, traerme la mayor cantidad de datos posible, entonces me ahorraría una gran cantidad de tiempo de procesamiento, de entrada a salida sobre todo. Entonces, los datos, ¿sí?, los llevo a un espacio en memoria y de ese espacio en memoria es que estoy leyendo. Una vez que ya lo tengo dentro de mi programa, leo los datos. Posteriormente también haremos un ejercicio. En esta ocasión lo dejaremos para un caso posterior. En nuestro ejemplo usaremos las clases data output stream y en este caso vamos a definir un objeto que le llamaremos fSalida. Es un objeto asociado a un flujo de salida para escribir cierta información, y ese dato lo estamos enlazando con un nuevo objeto de tipo file output stream
y el archivo en el que vamos a escribir se llama pedido.txt. Entonces, el archivo físico lo asocio con un flujo de entrada de bytes y ese flujo de entrada de bytes lo asocio con un flujo de entrada de datos formateado. Lo que tendría que hacer ahora, una vez que ya creo los archivos, los objetos que necesito, puedo escribir directamente hacia el archivo a través de referenciar el objeto y los métodos correspondientes. Por ejemplo, si deseo escribir un entero, write int, le paso el dato int. Write double, le paso el dato double. Write UTF es una especie de tipo de datos caracteres de 16 bits, que aclararemos más adelante. Le paso ese tipo de dato y escribo un tipo de dato carácter. Para crear el objeto que va a recuperar o a leer a disco, tendríamos nosotros declarado un objeto de tipo data input stream y utilizaríamos en este caso el objeto de entrada. Lo asociamos al archivo físico y luego referenciamos a la cadena de bytes que es a través de un objeto que se llama el file input stream, de tipo file input stream, y a su vez lo asociamos con la entrada formateada a través de los data input stream. Y una vez que lo tenemos en memoria y ya creados los objetos, podemos recuperar el dato a través de hacer referencia en una variable el resultado de obtener. Aquí tengo de aplicar los métodos también correspondientes. Al objeto fEntrada le aplico el método leme un entero, readInt, y me lo deja en un objeto de tipo entero. Lo mismo para un tipo de dato double. Aplico el método readDouble sobre el objeto y también para un objeto de tipo UTF, que sería de tipo char. Hay que recordar los tipos de datos primitivos, sobre todo los bytes que lee, porque es sumamente importante. ¿Cuántos bytes precisa cada uno de los tipos de datos? Si me refiero a un byte, recordar que estamos refiriéndonos a un tipo que ocupa 8 bits. Un entero ocuparía 32 bits, donde nosotros podemos agrupar números que van desde -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Esto es números con signo. Si hacemos referencia a un tipo de dato long, estaremos hablando de un tipo de dato que ocupa 64 bits y su espacio de dominio es desde -2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. El tipo de dato flotante es un tipo de dato particular, ya que no son bytes consecutivos, sino que ocupan 32 bits en el formato IEEE 754 para puntos flotantes, dentro de los cuales un determinado espacio se usa para lo que le llamamos nosotros la mantisa, otro para el exponente, y dentro de ellos, uno de cada uno de ellos se ocupará para lo que es el signo tanto de la mantisa como del exponente. Similar es el caso de los tipos de datos double, que están también en este mismo formato, pero que ocupan 64 bits. Y los que hablábamos de los tipos de dato char es un tipo de dato de 16 bits de lo que se conoce como el carácter Unicode. Este tipo de datos se utiliza precisamente para referenciar caracteres que van desde Unicode 000, hablando en valores hexadecimales, hasta diagonal UFFF, que tiene el valor de 65.535 inclusive. Y lo que son los string se dice que son una especie de dato que no son primitivos, pero que como tienen el soporte y que nacen con el tipo de dato del entorno de programación, entonces se pueden llegar a considerar como estos tipos de datos que se manipulan también con similares a los tipos de datos primitivos. Y solamente que cuando hablamos de un string tendríamos que almacenar tanto el tamaño del dato, el tamaño de la cadena de caracteres,
como la cadena misma de caracteres. Aquí podemos tener la referencia para mayor información. En el ejemplo que veremos, tendremos oportunidad de escribir y leer un conjunto de datos primitivo, simulando que tenemos el objeto producto con atributos como descripción, unidades y precio. Escribiríamos en este orden cada uno de los registros que guardaríamos. Un string con la descripción del producto y el método que debemos utilizar para escribir, en este caso para sacar un output stream o un flujo de salida, usaríamos el data output stream.writeUTF. El método me graba adicionalmente el tamaño del string y el string mismo. Para leerlo utilizaremos data input stream, el método readUTF. Un ejemplo sería escribir, por ejemplo, la descripción del producto mismo. En el siguiente dato incluiríamos un entero y lo utilizaríamos a través de el método writeIn del objeto data output stream. Y para leerlo usaríamos un readInt de un objeto de la clase data input stream. Un ejemplo sería cualquier número entero. Y el tercer número sería un tipo de data double, para lo cual utilizaríamos nosotros el método writeDouble de un objeto de la clase data output stream, y para leerlo utilizaríamos el método readDouble de la clase data input stream. Ahí está un ejemplo, escribiendo números de tipo double. Pues bien, esto lo veríamos en la segunda parte de este ejemplo en el siguiente video.